Bueno, un personaje más cuestionado, investigado en el poder y en un área realmente delicada, importantísima del país. Estamos hablando de la Dirección Nacional de Inteligencia, un cargo sensible en la que se encuentra una persona cuestionada. Y justamente sobre este tema y otros vamos a conversar y vamos a darle la bienvenida al congresista Fernando Rospigliosi, quien es justamente de la bancada de Fuerza Popular. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, congresista. Uy, ¿No lo escuchamos? ¿Puede ser que su micrófono esté apagado, congresista? A ver, vamos a corroborar ese Quizá alcance. ahí en Zoom. A ver, correcto. Perfecto. Estaba apagado. Gracias. Disculpen. No se Buenas preocupe. noches, Cari Santiago. Buenas noches, congresista. ¿Qué le parece esta información que ayer reveló Punto Final de esta persona de las filas de la policía, el señor Iván Kamisaki, investigado por corrupción y que termina en la DINI, en un puesto de jefe de gabinete de asesores, pero que ingresa a Palacio, se reúne con la presidenta? Sus impresiones después de esta información que compartimos anoche en Punto Final. Terrible y preocupante. Realmente es increíble cómo este gobierno toma tan malas decisiones, sobre todo en este caso sobre un organismo tan importante como es la Dirección Nacional de Inteligencia. En este medio, Kamisaki es conocido. Después de esta oscura negociación que hubo en el gobierno de Ollantumala para comprar este equipo de interceptación telefónica, que según muchos expertos estaba tremendamente sobrevaluado y que quedó ahí inactivo durante muchos años por una serie de problemas que ellos mismos habían generado. Y entonces este señor tenga el puesto prácticamente de número 2 de la DINI, porque desde hace mucho tiempo no hay en la DINI un número 2, un director, y usualmente ha ocurrido ya en gestiones anteriores. El jefe de gabinete de asesores, que en este caso es Kamisaki, es el número 2 de la Dirección de Inteligencia. Yo había visto algunas publicaciones y rumores en el sentido de que este señor estaba ahí en la DINI, pero ustedes han publicado el día de ayer la confirmación oficial de que él está ahí, y que no solamente está ahí, sino que ha tenido reuniones con la señora Boluarte. Realmente es increíble cómo hace la señora Boluarte para rodearse de este tipo de personajes, como la otra vez que se reunió con Morán, con Colchado, en la oficina de su abogado. Es decir, esta señora no tiene criterio, hace cosas que son realmente inaceptables para el cargo que ocupa. Ahora, usted ha precisado de que el señor es conocido en el medio, es conocido en el ámbito de seguridad. Más allá de este caso de la compra involucrada, sobrevalorada, sin plan, sin presupuesto, que tiene que ver sobre este equipo de interceptación telefónica, ¿usted conoce algunos otros detalles de su historia, de su pasar justamente en este tipo de cargos? ¿Si es tan conocido? Sí, realmente tiene muy mala fama. ¿Fama de qué? No quiero señalar casos específicos porque realmente yo no tengo la confirmación ni los medios probatorios, pero realmente es conocido en los medios de inteligencia por una trayectoria muy oscura y más que dudosa. Ahora, entonces, a una persona así que además está ya con un problema fiscal muy serio, como el que ustedes han mencionado, o sea, una denuncia fiscal, no se le puede poner pues en un cargo tan importante como el número 2 de la Dirección de Inteligencia, y además con un estrecho contacto directamente con la señora Boluarte. Por la información que hay, es una persona que ha sido puesta desde Palacio en ese lugar, en ese puesto que ocupa en la DINI. Entonces yo creo que es muy seria esta denuncia que ustedes están presentando. Ahora, podemos hacer quizá también el nexo a partir de las figuras que acompañan a la presidenta, que en su momento fueron figuras del gobierno de Ollantumala, no solo el premier Otárola, sino su sucesor, el premier Adrián Sen. En este caso, a Kamisaki lo relacionan mucho con Adrián Villafuerte, que era el hombre de inteligencia del gobierno de Ollantumala.
¿Ha bebido mucho el gobierno de Dina Boluarte de esos cuadros? Quizás ha reciclado esos cuadros ante la falta de un equipo propio, ante lo que terminó siendo la ruptura total de los equipos que llegaron al poder con Pedro Castillo. Dina Boluarte se ve que no tiene esto, no tiene equipos, pero ¿ha terminado quizás reciclando a personajes de otros gobiernos? Sí, es evidente lo que tú dices, Santiago. Esta señora llega prácticamente de manera inesperada al gobierno en diciembre del año 22, luego de haber participado durante todo el gobierno de Pedro Castillo, y bueno, no tenía gente que pueda acompañarla en su nueva administración y empieza a recurrir a personas tomadas de otros gobiernos que han tenido cierta experiencia. Pero esto era inevitable que ocurriera, pero naturalmente ya puede escoger a personas que tengan experiencia en algunos cargos, pero experiencia positiva, pero no tiene por qué escoger a personas que tengan experiencia negativa. Y en este caso es una cosa evidente que este señor Kamisaki tiene una trayectoria muy cuestionable. Entonces no hay ninguna justificación para que lo pongan ahí. Por lo menos esta señora tiene que informarse de a quién está nombrando en puestos decisivos y que naturalmente estas cosas tienen consecuencias. Poner a gente así en un organismo como la DINI, cuando los servicios de inteligencia lamentablemente por una mala utilización en épocas pasadas tienen una mala fama pues ante la opinión pública, desgraciadamente es así, aunque no debería serlo, pero entonces tienen que tener mucho cuidado con la gente que escogen para ocupar esos cargos. Justamente la DINI ya viene siendo, digamos, tocada, cuestionada sobre su desempeño desde el gobierno de Pedro Castillo, cuando hablamos sobre estas cercanías con el español. ¿Te acuerdas? Cuando se hablaba justamente del reglaje, de lo último que pasó hace unos días con lo que en los exteriores por ejemplo, de la casa de la fiscal Marita Barreto, y los cuestionamientos de cómo se está utilizando justamente este equipo. ¿Cuáles son los riesgos? Quizás para que el público entienda de que una persona tan cuestionada esté en un área tan sensible de seguridad del país, en el área de la DINI. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo puede utilizar la presidenta a su beneficio? Porque evidentemente es quien coloca a esta persona en este lugar, en medio de todos estos cuestionamientos que tiene hoy en día. Mira, los riesgos son muchos. Y te pongo un caso. A mí me estuvieron reglando en el año 2013, yo denuncié eso, las cosas oscuras que estaba haciendo la DINI en el gobierno de Ollanta-Humala, y me empezaron a arreglar, y eso salió en un reportaje televisivo cuando descubrieron a varios de los agentes que me estaban siguiendo en aquella época. Y 2 años después de eso, en el 2015 estalló el escándalo y tuvo que renunciar la presidenta del Consejo de Ministros, que era Ana Jara, porque ella era la políticamente responsable de las cosas oscuras que estaba haciendo la DINI en el gobierno de Ollanta-Humala. Entonces, no solamente ha sido pues en décadas pasadas, sino en épocas mucho más recientes que la DINI ha sido mal utilizada. En el caso del gobierno de Pedro Castillo fue una cosa atroz, ¿no? Pusieron a gente completamente desquiciada, como a un general en retiro del ejército que era un senderista prácticamente, un tal Barrantes. Pusieron a este hombre Bobbio, que era otra persona con problemas serios, en fin. Y entonces la DINI, que debería ser un órgano de inteligencia estratégica que cumple un papel de apoyo al gobierno en temas sensibles, se convierte en un instrumento político para fines realmente perversos, que son completamente ajenos a lo que debería ser un servicio de inteligencia profesional y apolítico. Y hemos tenido también muchos cambios en este gobierno de Dina Boluarte de jefe de inteligencia que no tienen mayor explicación, ¿no? Hasta llegar a esta situación donde ponen a este hombre en el puesto número 2 de la DINI, prácticamente, en la práctica es así. Claro. Y entonces uno puede sospechar pues que están haciendo cosas oscuras ahí, ¿no?